Vamos a hablar entonces un poco más de lo que es el sistema GRADE. En esta clase lo que vamos a hacer es, dentro de lo que son los pasos en la elaboración de una guía de práctica clínica, nos vamos a dedicar a la formulación de las preguntas clínicas. O sea que una vez que establecimos el alcance de una guía de práctica clínica, lo que es necesario es definir una serie de preguntas clínicas que a veces se agrupan en apartados de organización, por un lado prevención o diagnóstico, tratamiento, pronóstico, lo que sea. Entonces, para pasar de una pregunta clínica genérica a una formulada de manera específica, de tal modo que facilite la búsqueda bibliográfica y la elaboración de recomendaciones para cada cuestión, se prefiere lo que se denomina el método PICO. Este sistema es muy utilizado para la formulación y estructuración de las preguntas clínicas. P por paciente, I de intervención, C por comparación y O por el outcome, la parte de resultados. Entonces yo delimito muy bien estas cuatro partes para poder hacer una muy buena pregunta clínica. Puedo hablar de pacientes, de población, de estadios de enfermedad, grupos de edad determinada o estoy hablando de comorbilidades. Es el objeto que voy a estudiar. Luego la intervención que puede ser tratamiento, prueba diagnóstica, agente etiológico, etc. Puedo hacerlo la comparación contra placebo, puedo hacerlo contra la intervención habitual, si estoy hablando de pruebas diagnósticas contra el patrón de oro de referencia, si estoy hablando de agentes etiológicos puede ser la ausencia del agente etiológico, etc. Y en los outcomes, estas son las variables de resultados relevantes en caso de estudios sobre eficacia, pronósticos, etiología, estimadores de validez, por ejemplo, en el caso de pruebas diagnósticas, puedo hablar de sensibilidad, especificidad, coeficientes de probabilidad, etc. Este es un sistema muy utilizado porque además, como a cada tipo de pregunta corresponde un tipo de estudio con un diseño de investigación específico y adecuado para poder dar respuesta a esas preguntas, el formato denominado PICO ayuda a realizar la búsqueda bibliográfica posterior. Por ejemplo, en el caso de pacientes, uno se podría preguntar, ¿cómo describís al grupo de pacientes o la población que te interesa? Puede ser, por ejemplo, pacientes con una enfermedad específica, pacientes de edad avanzada, estar estudiando solo mujeres, etc. En intervención, ¿qué pregunta? ¿Qué intervención vas a investigar? Puede ser un método diagnóstico, un tratamiento o factores de riesgo para alguna enfermedad. Comparación, ¿qué alternativa u opción diferente querés comparar con la intervención? Y outcome, acá hay muchos. ¿En qué resultado medible estás interesado? Puede ser, por ejemplo, la mortalidad, eventos cardiovasculares, ingresos hospitalarios. Esto es para darles un pantallazo de cómo manejar estos cuatro puntos tan importantes. Vamos a poner un ejemplo concreto de la práctica diaria. Por ejemplo, tengo un paciente con diabetes de tipo 2 y un riesgo elevado de sufrir un evento cardiovascular. Entonces sería importante saber si la metformina ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. La metformina es una droga que se utiliza mucho para bajar los niveles de glucosa sanguínea porque es una insulino sensibilizante. Entonces, los pacientes, puedo estudiar pacientes con diabetes de tipo 2, la intervención va a ser metformina, la comparo versus placebo o versus insulina y el outcome van a ser los eventos cardiovasculares. Entonces, la pregunta pico que quedaría sería, ¿la metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares? Y después de esta pregunta más general puedo ir a una pregunta más específica. La metformina en pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 75 años ayuda a disminuir el infarto de miocardio. Entonces focalizo una edad y focalizo un outcome determinado y no eventos cardiovasculares en general. Así es como se van armando todas las preguntas en este sistema PICO, que son las que después van a ser importantes para las tablas GRADE.
El sistema Grade, aparte de utilizar la estructura PICO para formular las preguntas clínicas, clasifica la importancia de los desenlaces en 3 categorías y lo hace en una escala de 1 a 9. Entre 7 y 9 el desenlace es clave o crítico para la toma de decisiones. Entre 4 y 6 el desenlace es importante pero no clave para la toma de decisiones. Y entre 1 y 3 el desenlace es no importante. Estos desenlaces no juegan un papel relevante en la formulación de las recomendaciones y no se incluyen en la tabla de evaluación de la calidad o de los resultados. Tomemos un ejemplo. A la hora de clasificar los desenlaces para la evaluación de la eficacia de bisfosfonatos en mujeres con alto riesgo de fractura, yo tengo los siguientes outcomes. La fractura de cadera, la fractura vertebral clínica, la calidad de vida, la fractura vertebral radiológica, la densidad mineral ósea y marcadores óseos. Todos estos son outcomes. Según el sistema Grade, los 3 primeros son desenlaces claves. La fractura vertebral radiológica es un desenlace importante y las últimas 2 son outcomes que quiero medir pero no son importantes para las tomas de decisiones posteriores. Les voy a mostrar cómo se visualiza una tabla con el sistema Grade, cómo se van formando estas tablas con los distintos parámetros que se tienen que evaluar para después tomar las recomendaciones. Por un lado, ustedes tienen los desenlaces. En este caso, fíjense que son pacientes con diabetes tipo 2. El desenlace 1 es mortalidad por todas las causas. Desenlace 2, mortalidad cardiovascular. Desenlace 3, infarto agudo de miocardio no fatal. Desenlace 4, un ACV no fatal. Y por otro lado, bien hacia la derecha, ustedes tienen la importancia, que esto es lo que yo les decía, la clasificación que los pone como, en este caso, claves. Les muestro el mismo gráfico, pero con todos los distintos outcomes, y fíjense que los primeros son outcomes que son claves, pero también tiene uno que es importante. Así es como se van armando las tablas para el sistema Grade. Entonces ustedes tienen los diferentes outcomes y los van clasificando en cuanto a la importancia. Sigamos en la siguiente clase con otras explicaciones. Gracias.